Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano, ¿y el suyo? Jorge González Durán. Ahora no es ni para servirle a Dios y a usted. No, ya le serví mucho. O sea, ya. ¿Ya? Ya, por servir Eso fue se la acaba. semana pasada. O sea, Oye, si qué dicen que bonita por servir se camisita, acaba. ¿eh? Qué bonita camisita. A la orden, Andas muy vaquero. a la orden, a la orden. Pantalones de mezclilla y... Estás vestido como narco. Soy ranchero. No. Ranchero de asfalto. ¿Verdad que tiene como vestimenta de narco? Sí, mezclilla y camisa de cuadros, manga larga. ¿Verdad Sí. que sí? Nada más le faltan Narco las, ha de ser. No. Nada más le faltan las botas piteadas. No, ¿cómo crees? nada más le faltan las botas piteadas. ¿Sí? A ver, Ahí dejé ¿qué el traes? sombrero allá porque no, un sombrero tejano. Claro, eres un narco como casi todos los que agarran acá, un narco muy jodido. Porque Así no es. te agarra uno más que una lanita. Sí, y porque ya ¿dónde ves- está la lana, no? ¿Dónde O sea, está la- ¿Cómo está usted? Muy bien. Don Santiago. No coincido con lo que decís de Jorge. Yo creo que tiene más pinta así de estética de Steve Jobs, ¿no? O sea, yo creo que va un poco... porque incluso es de la estética un poquito de los yuppies norteamericanos, que cuando tú les ves así con unos pantalones mezclilla y una camisita de esas así, dices, bueno, ahí hay dinero, ahí hay mucho dinero. Oye, ¿cómo pero te- muy guardado. Que Pero- de tal manera que no se ve. ¿Cómo se atreve Santiago a A ventanearme. hablar de ti? Ni para bien ni para mal. Ve ese verde con azul. No, hombre. ya. Verde con azul, sí, No, cómo no. Y luego todavía dice que es sobrino de la duquesa esta de Alba. Es que así es el estilo. El Estamos- de la monarquía. Es el en el estilo, Caribe, así compañera. se viste también la condesa de Alba. Así con bueno, esas combinaciones duquesa, raras. duquesa. No, Duquesa. pero la condesa se desviste. Bueno, también. Son estrafalarios, ¿verdad? En cambio, mira qué severidad la de Oscar. Buenos Bonita días. camisa, va a tono con el pantalón, con los mocasines, tu peinado. ¿Andas de novio? Siempre ando de novio, Lilia. Procuro que no deje de ser novio y convertirse en otra cosa, si es que sí. Sí, atentos a gustarle a quien haya que gustar. Ya ves, Muy González, bien, una ¿cómo buena no lección de aprendes, vida para hombre? todos nosotros. El que está caribeño es acá, Andovas. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, buenos días. Tú también has de andar de novio, porque esas camisas son para ligarse gente. No, son joven. para andar aquí ad hoc en el Caribe, estamos en el Caribe, a tono. Yo creo que no, porque tus pantalones son de una mezclilla gruesa. Ah, bueno, pero... Ah, bueno, entonces esto nada más es, Es por- finta. es por para que vean las comodidad. muchachas que Bueno, que porque no vistes puedo, juvenil. porque no puedo venir con bermudas, ¿no? Pero Bueno, no si sería no, correcto. De si poder no, sí aquí, puedes. aquí me verías con bermudas, nada más que ahorita llego, me quito el pantalón, me pongo las bermudas y ya me voy a la playa. Pues mira, yo realmente no te he visto de bermudas, pero por lo que se ve, tampoco estás para andar luciendo nada con bermudas, ¿eh? No. Entonces mejor, ¿verdad? Más vale así. ¿Por qué se quedaron tan callados? Porque todos usan Por la bermudas. repasada. Y no van a desfilar frente a mí nunca, ¿verdad? Jorge Saldaña, en uno de sus programas de antaño, ¿no? Sí lo recuerdan, en la sopa de letras y todo. Había un segmento un segmento donde mandaba un camarógrafo en las playas de México, que se llamaba de minutos, cuando el naco descubrió la Bermuda. Y entonces eran unas bermudas así muy coloridas, raras. Con zapatos y calcetines, ¿no? Sí, Pues, porque... O con tenis y todo eso y se veían fatales, ¿no? Sí, cómo no, porque las bermudas se convirtieron luego en una moda, pero una moda que todo el mundo andaba, hasta en las ciudades, en el asfalto con bermudas. Cuando el naco descubrió las bermudas. Así es, sí. Bueno, hubo Hay un que hacer tiempo, un segmento, ¿no? hubo hasta un tiempo aquí que en Cancún muchos reporteábamos en bermudas. ¿Tú también andas Sí, en bermudas? así es. Sí, hasta que ya, sobre todo los sábados, hasta que ya los sábados también se empezaron a hacer eventos donde había que ir vestidos de manera adecuada.
y bueno, se fue perdiendo la costumbre, pero hubo un tiempo en el que muchos Sigue podíamos- existiendo. Yo a Carlos Constance nunca lo he visto de otra manera que no sea con bermudas. Y vaya que no es que le falte el dinero para comprarse lo que falta de aquí al tobillo. Sí, del hombre, pantalón. este empresario, ¿cómo se llama? Que fue regidor, Ricardo Peón. Ricardo Medina Peón, andaba también en bermudas, iba a las sesiones de Cabildo con bermudas. Pues yo tenía una tía que decía que un hombre que usa medios pantalones es medio hombre. Por algo lo haber dicho. Pues es que la vejez te hace sabio. Alguna experiencia tendría al respecto, ¿no? Pues sí. Santiago, tú andas en bermuda, pero en tu casa, ¿verdad? No, anda a pie. No, hombre, pues en casa pues siempre intentas estar con un pantalón así de deporte que sea mucho más cómodo, ¿no? Con una camiseta, ¿no? Bueno, ¿se han dado cuenta que no hemos abordado el tema del fútbol? Ya están los resultados, ya pasaron las cosas, pero además tampoco lo vamos a tocar. Pero yo creo que sí hay algunos elementos que vale la pena poner sobre la mesa por el significado que tienen cuando tenemos como en el presente pérdida de valores. Uno de ellos está en un jugador ¿de dónde? Colombia, De Colombia, un colombiano. un colombiano que se llama James. Se escribe James, pero todo mundo lo pronuncia James. Y él dijo que él no se llamaba James, él se llama James, porque así se escribe. Y le dijeron, pero es que se escribe James, pero se pronuncia en Estados Unidos. Se pronunciará en Estados Unidos así, pero acá vivimos en Colombia y yo me llamo James. Y ya todo mundo le llama James, porque él tenía que corregir a sus entrevistadores, que le decían, y aquí está James X con nosotros. Dice, ¿dónde está? Preguntó una vez. Pues es usted, ¿no? Dice, yo soy James. Y ahora ya obligó a que todo el mundo le diga James. Bueno, esa es una muestra del cuidado de tu lenguaje, ¿no? Claro. De tu idioma. Hay dignidad El mío ahí. es el español. Hay dignidad. Oye, El español se pronuncia como se escribe. Mira, a mí me evoca esto incluso una anécdota que hubo en la Universidad de Salamanca con Miguel de Unamuno, con un escritor, que él anunció una charla sobre William Shakespeare, ¿no? Y entonces él empezó a dirigirse a los asistentes diciéndole, pues bueno, que iba a hablar sobre William Shakespeare, y entonces todo el mundo se empezó a reír. Y entonces dijo, bueno, como veo que todo el mundo aquí domina el lenguaje, la lengua de Shakespeare, pues voy a dar la charla en inglés. Y estuvo 3 horas dando la charla el Miguel de Unamuno. Yo creo que es una anécdota muy bonita, ¿no? Nadie le entendió Sí, porque ¿cómo nadie no? hablaba inglés. No, porque nadie, o sea, ya los chavales que Pero en aquella época para por los galleguitos nosotros- no hablaban mucho inglés. vamos. Para nosotros los locutores, los que usamos micrófono y damos nuestra voz al público, ya sea a través de la televisión o la radio, hay una regla que incluso está escrita en un antiguo manual para presentar examen de locutor que existía antes. Ahora cualquiera agarra un micrófono. Pero decía que hay 2 posibilidades. Si sabes la pronunciación correcta, pero la sabes bien en el idioma de donde es originaria la palabra, úsala. Si no, lo más correcto es pronunciarla como se lee en español y tiene la misma dignidad y la misma corrección. Así es que yo creo que ese caso es muy bueno. Aquí tenemos en la península de Yucatán muchos Rogers, que no les decimos Roger, les Así decimos es, Roger. Roger. Y ellos se hacen llamar Roger y así se ha hecho un nombre tan común aquí que, bueno, no tendríamos por qué pronunciarlo como Sí, pero también hay el muchas original. Judiths que se les llaman Judith, ¿no? Varía Pero ahí. el nombre es Judith, ¿no? Como debe ser. Sí, y hay varias cosas. Pero en España, por ejemplo, aquí nosotros decimos CD al compact disc, al disco compacto. En España la misma siglas le llaman CD y así por el estilo, ¿no? Y bueno, y Colombia es el lugar de América Latina donde se habla el español, dicen los que saben, el español más correcto en el continente, ¿no? De hecho, hay ahí en Europa, cuando alguien que no domina el idioma quiere aprender español, va fundamentalmente a Colombia, así como cuando los latinos quieren aprender inglés y se van a algún lugar de Inglaterra, ¿no? Puede ser, pero tienen Mira, modismos pero- muy raros, ¿no? Por ejemplo, para decir ponte abusado te dicen pilas. ¿Qué es eso, no? Pilas. Lo que comentábamos, no dicen prostituta, sino prepago.
Sí. ¿no? Pilas. Ponte pilas. Ah, pues Sí, aquí ajá. también se Está dice bien. de alguna Pilas. manera, ponte Sí, las hay pilas, modismo. pues. Por eso Ponte- eso Bueno, de que sí, se... pero lo que dicen es buzo. Aquí lo que se dice es buzo. Ahí es pilas. Ahora- Es más o menos en el uso, Lo equivalente. lo equivalente. Y lo otro es, bueno, nos apuramos, vámonos ya, ahora. ¿No? Ahí es de una. De una. Así ¿Qué es. es eso, no? Es que no hay yo siento que no hay un lugar donde se hable el español más perfecto o más acabado. Yo creo que cada idioma tiene sus diferentes dialectos. Modismos. Dialecto se le llama en términos no, lingüísticos. modismos, no. Espérate, en términos lingüísticos, una lengua es el español y un dialecto es como se habla en Colombia. Eso un no es dialecto- así, Hugo. Bueno, No, hay no. que leer a El español Saussure. es un idioma. El maya es una lengua. No. El dialecto es el náhuatl. No. Porque Ay, depende me perdona. mucho- El ejemplo del me maya es muy perdonan, bueno. me El maya perdonan, es un pero no. idioma. Me El- perdonan, no soy lingüista, pero me perdonan. Yo estudié lingüística en Yo en también mi leí carrera, a Fernández Saussure y no dice eso. Ya ves, ¿por qué bueno, no pues habría fuimos que a la irse escuela? habría que irse al texto, a la teoría, y un dialecto es una manera de hablar un idioma o de hablar una lengua. No hay lenguas que se puedan considerar dialectos. La lengua maya es una lengua. La lengua náhuatl es una lengua. La quechua son lenguas. Ahora, hay lenguas que por su universalidad, o sea, por la manera en cómo se manejan, como el español, como el inglés, que tienen Tu dialectos. ejemplo ¿Por qué? es bueno, pero para rebatirlo. No. Los mayas. El maya es una lengua, pero el tzotzil, el celtal, el tojolabal, el lacandón son dialectos del maya. Serían dialectos del maya. Si yo no estoy muy ducho en eso del maya, si realmente son mayas o son otomís. Si el quechua, pero si el quechua es derivado del maya y se habla maya, pues necesariamente es un dialecto, porque es una manera diferente de hablar una lengua. El inglés de Belice es un dialecto del inglés general. El inglés que se habla en Texas o que se habla en California o que se habla en otras partes del centro de los Estados Unidos son dialectos del inglés, que la lengua madre Sí, está pero en... esta es Oye, una- mira, dialectos pero- o modismos, pero yo creo... Esta es una diferenciación que tú No, yo haces, yo no la haces, hago. Porque de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua y con el Instituto Cervantes, que son los que rigen a la lengua, el español, por ejemplo, es, no sé si la segunda o la tercera lengua más hablada. Y dicen, se habla español, o 800 millones de habitantes del mundo hablan español. Así es. No dicen, en España se habla español y en Colombia se habla un dialecto del español. Se habla español también. Así es. Hombre, Así, mira, aquí en mira. México hasta hace poco, Se habla y qué español. bueno que se cambió, la Constitución decía que teníamos, y así se llamaba la asignatura, que tenemos una lengua nacional que era el español. Así Ahora es. ya se cambió, afortunadamente, ya no hay lengua nacional, pero seguimos hablando español. Y tenemos Así es. 64 idiomas reconocidos. Claro. Lenguas. 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 Y una la hablan Así solamente como la dos religión. personas. Eso es para y tenemos términos, 80. ahora esto es para términos de estudios lingüísticos, La porque al final de religión cuentas y el no. idioma. Hay constituciones todavía en Argentina, se dice que hay una religión oficial, que es la religión católica. En Argentina todavía. Fíjate. Y tienen el señalamiento de que hay también una lengua oficial, que es el español. En México había lengua oficial, ya no la hay, por el respeto a los diversos dialectos indígenas. Lenguas indígenas, no son Claro. dialectos. A los dialectos o lenguas, en fin. Pero el español es una lengua, claro, que un especialista puede hacer diferenciaciones. Hombre, y es importante, yo creo que todos esos dialectos o modismos, yo sí que creo que enriquecen al español, ¿no? Claro. Porque date cuenta, no solamente incluso hay que ir a grandes distancias geográficas, sino incluso en una propia ciudad, como puede ser Madrid, por ejemplo. En Madrid es que hay una cantidad de modismos que vas a algunas zonas, por ejemplo, de Madrid y no entiendes nada. O sea, tienes Por eso, que... aquí en Hay- México aquí es mismo igual, hay Cancún, en el dialectos. caló. Aquí mismo en Cancún. Pero ¿El caló? fíjense que hay palabras que enriquecen y que confunden. Hablando Muchas. hace unos días en el programa Desde el Café sobre términos náuticos, porque se presentó un libro que habla del mar. Fue impreso por una editorial que se llama Editorial Atracadero, ¿no? Que es un término marítimo, donde atracan los barcos. Entonces, Juan José Morales decía que es un término
que vienen del inglés como casi todos los términos náuticos. Babor, estribor, y decía cuál es su origen, ¿no? Que son lenguas inglesas porque vinieron del español. Entonces decía, este es un verbo muy, que se puede prestar a confusiones. Claro. Digo, porque Hugo Trejo, Santiago, Julio, Oscar, yo, Lilia, atracamos en Cancún. Oye, pero se le podría llamar. Pero atracamos porque vinimos a vivir a Cancún. Se le podría llamar atracadero. Pero al también SAT, atracamos porque ¿también? salimos por las noches a ver quién se descuida. Le podríamos Sí, dar. por ejemplo, para Julián Ricalde, para Gregorio Sánchez, el Palacio Municipal fue un atracadero. Fue un atracadero, claro. Ellos vinieron a atracar Cancún. Pero volviendo al Hay uso, quienes al uso, atracan fíjate, y hay quienes vienen a atracar. pero fíjate, Estábamos con el James. no, volviendo a lo de James y a lo de su posición digna en cuanto a la defensa de la verdadera pronunciación de su nombre de acuerdo a la lengua de donde él vive, o sea, el español. Colombia. Luego aquí caemos en algo muy grave, se puede decir, porque de alguna manera vamos perdiendo el uso de nuestro idioma cuando de manera generalizada usamos el bullying para hablar del Pero del eso acoso. eso es muy similar a la cuestión de la palabra género, que en Sí. español no significa hombre o mujer, significa pero género de pero, las palabras, espérate, significa pero tela. bullying no es una palabra española. Es una palabra que se usa de una manera afirmativa, dirían los pero activistas. es una palabra. Para que todo mundo se entienda. Antes vamos a hablar inglés, como decía uno. No, pero le tengo que decir cosa que pongo sobre las rodillas para escribir a mi laptop. No, y laptop va a estar dentro Claro, del diccionario pero bullying no. de la lengua. O sea, Bullying hay va a acoso estar- escolar o sí. acoso. Bullying es una palabra inglesa. ¿Para qué se usa? Pero o bueno, sea, no tenemos es, otras oye, palabras. pero no es, no es Sí, malo usar acoso, también acoso. esa palabra del bullying y otras palabras que podamos incorporar a nuestro lenguaje común. Que Porque al final, más allá de la Real Academia y más allá de los institutos Cervantes, Es el habla. yo creo que en el día a día las personas son las que marcan las pautas de lingüísticas. Y de Bueno, vamos a hacer una lengua universal en la medida que estamos globalizados. No, Se pero intentó estamos el todos, ¿no? esperanto y fue un Bueno, fracaso. a mí sí me da cierto temor que se empiecen a introducir y que las usemos de manera frecuente. Palabras que no corresponden al idioma porque se va haciendo costumbre. Y después los jóvenes van a hablar pocho. Claro. Te van a decir la mitad en español y la otra mitad en cualquier... Ah, no, como no. Así sucede con los que nacen en la frontera y escuchan a los papás hablar español y a los maestros hablar en inglés. Y entonces tienen una distorsión de ambos idiomas. Mucha gente me pregunta, ¿hablas inglés? Pues poco. Pero sí lo leo al 90%. ¿Y cómo es eso? Yo quisiera dominar el español. Dominar todo mi idioma completo. Saber encontrar todo el significado, la riqueza de cada una de las palabras. Y después aprender cualquier otro idioma. Pero no deja de ser absurdo que habla 5 idiomas, habla 4 idiomas. Y de verdad, ¿cuál domina? O sea, hay muy pocos hombres Fíjate como que de la una- Peña, por ejemplo, en que hablaba Campeche, 11 y los dominaba todos. Te Y voy a sabía el decir significado esto. de todas las palabras. En Campeche Pero es hubo uno. una señorita Campeche y el presentador fue nuestro siempre muy bien recordado amigo el campechano, ya fallecido hace muchos años. Di su nombre. La presentó en un evento ahí ante los medios de comunicación y dice, aquí está fulanita de tal que ha sido electa reina de Campeche. Ella tiene muchas virtudes, entre otras que habla muy bien el inglés, habla francés, habla alemán y un poco de español. Hay ejemplos perniciosos. Yo estoy de acuerdo con Santiago en que la lengua se va creando. Si no hablaríamos el español de Rojas. No, claro, es O sea, una lengua viva. Cervantes. evolucionada. Las lenguas no, son vivas, van evolucionando. También hay que defenderlas, como dice Lilia, porque si no evolucionan de una manera que se pierden, y eso no es lo que queremos para nuestro idioma. Pero la televisión, los medios, ¿cómo es posible que en gran cantidad de series de televisión, en el doblaje, la traducción o el subtítulo, la palabra library en inglés, la traduzcan como librería en vez de
biblioteca, ¿qué es lo que significa? En inglés se dice bookstore. Y ahora yo he encontrado niños que dicen que los mandó el profesor a la librería a investigar tal cosa. Hasta el profesor ya no sabe cómo se dice Así biblioteca en español. Y yo quisiera saber si en España, donde aprobaron la Real Academia Española, la palabra cantinflear para que ya perteneciera ahí a su diccionario, ¿la usan? ¿No la usan nunca? Cantinfleo y eso, sí, yo creo que sí, se utiliza. Yo te aseguro Hay que una, sí creo que sí. Hay, esto de los nombres es muy interesante. Aquí en Cancún estuvo un cura de origen irlandés, desgraciadamente ya fallecido, que se llamó John Coady, de los Legionarios de Cristo. ¿Te acuerdan que venían aquí muchos ¿Qué hay curas otros? de Irlanda? Entonces, se decía de broma que si él llegaba a ser papa, iba a ser el Papa John. Y entonces se prestaba a muchas bromas, ¿no? Pues sí, Es que es algo que creo que era es una inevitable. mezcla de español e Oye, inglés, pero ya significa sí. otra cosa. Oye, pues antiguamente, por ejemplo, en España, cuando llegaron los árabes, que estuvieron 8 siglos, pues al final ahí nos aportaron pues todos los temas eso de alguacil, alcahuete, Almohada, albahaca, y entonces las hemos incorporado y forman parte del español. Y todas son el aleses, y son el. castizas. Sí, efectivamente, son artículos. O sea, Pero es un proceso diferente, un proceso de culturización. Yo creo que el que critica Lilia y de alguna manera también Hugo, es el de aculturización. O sea, ya no tenemos ni quien lo defienda, ni intenciones de defenderlo, y es más, está más in y es más nice decir coffee break que decir vamos a una pausa para tomar un cafecito. No tiene caso. Y lo estamos haciendo, se va a incorporar algún día, pero esos van a ser de los elementos que empobrecieron al idioma, no de Sí, los que lo se van enriquecieron. usando Sí, tan es el, mira, Oye, es como el, ¿cómo se dice para el Día de Muertos? El Halloween. Halloween. ¿No? Ya. Me voy de Halloween. Oye, me la pasé cool. Le hicieron bullying. Ya no es bullying escolar, porque ahorita también hay bullying a los adultos. Bueno, entonces ya me quedo así. Bueno, no el bullying era para exclusivamente usarse para en términos de. Oye, pero lo mismo, escolar, pero ya eso ocurre o lo te hacen mismo. bullying en tu casa. Pero oye, eso ocurre lo mismo en Estados Unidos y en Bueno, Inglaterra con los pero temas de españoles. Vamos o sea. ahora a esto del James, del fútbol y de la palabra auto, ¿verdad? Así. Prohibidísima, discriminatoria. Bueno, no entiendo si cómo pueden prohibir o juzgar de un país que utilicen un término y que le digan discriminatorio, ¿no? Acá, si alguien no te cumple una palabra, no tiene, óyeme, ¿qué eres uto? No, pero hasta, O sea, hasta tiene muchos significados. hasta amistosos. Es como, y aquí si no Oye, es grosería, es un ¿qué verbo onda, como puto? el verbo chingar. No, Tiene un montón de No, y aparte, implicaciones. date cuenta, en España ¿Y hay una, esto? es una expresión muy usual, cuando no tienes dinero, dice, no tengo uto dinero. No sé si, o sea, no tengo uto duro. O sea, Un eso, uto clavo. o sea, y eso te lo dice una señora. y lo contrario, mi abuela que decía eso, puta ¿no? suerte me saqué la lotería. O sea, Y la uta de tu hermana también, ¿verdad? también tiene suerte porque me saqué la lotería. Y cuando las cosas. El y diccionario de cuando la las Real cosas- Academia Puta madre. solamente Sí. entre 5 acepciones reconoce una que se refiere a personas que tienen relación de concúbito siendo hombres con personas del mismo sexo. Es una de las solas acepciones. Las demás, y antes que esa, son las que hemos estado platicando aquí. Bueno, Y porque fíjese además que- es muy normal en el sureste. En el sureste yo aprendí a decir hijo de tu uta, porque no se usa en el centro. Aquí, hasta para festejar algo, no hombre, qué bárbaro, de aquí hijo de tas, ¿no? Sí, mira, Lilia, incluso allá en España, el que ya la gente incluso utilizaba una serie de palabras que eran como ridículas, ¿no? O sea, en lugar de utilizar pues, las palabras normales de la calle, y el que hizo un gran trabajo fue Camilo José Cela, que fue premio Nobel de La Literatura, Colmena. donde él, sí, efectivamente, la Colmena, de la familia de Pascual Duarte, y este hombre, o sea, en el Senado decía palabrotas, ¿no? O sea, incluso a él cuando le decían, pues igual, don Camilo, usted está dormido. Los periodistas le decían, no, yo no estoy dormido, estoy durmiendo. Y le decían, pero si es lo mismo, no es lo mismo
estar odido que odiendo. Platica lo de Salvador Novo. Sí, es cierto. Salvador Novo, Premio Nacional de Literatura, uno de los mejores poetas de este país y sobre todo un gran cronista, ¿no? Tiene libros de la crónica desde Lázaro Cárdenas hasta López Mateos. Le dieron el Premio Nacional de Literatura en la Secretaría de Educación Pública, no en Palacio Nacional, le dieron este premio. Y cuando salió de allá se fue a Los Baños. Los que conocen la Secretaría de Educación Pública, yo he ido. La CEP allá en México, en la calle Justo Sierra, tiene unos baños públicos, pero muy grandes. Y entró él y lo acompañaron varios, ¿no? Iba al migitorio, los periodistas y todo. Y vio que ahí decía en uno de los muros, alguien había puesto ese día, Salvador Novo es puto. Y lo vio y lo vieron todos. Y se le quedaron viendo, pues él agarró un plumón que traía en su y dice, y también lo es el secretario de Educación Pública, y también lo es el presidente, y también lo es no sé quién. Y se quedó, oye, ¿por qué escribiste eso? Para que lo borren rápido. Bueno, es una expresión tan común que si no tienes dinero y te ves el recibo de la luz, ¿no? Con lo que se cobra ahora, puta madre, ¿por qué no voy a pagar? Fíjate que en esos días de la polémica con la FIFA, pues siempre hay gente ingeniosa, ¿no? Hicieron un video con unos monos, con unas caricaturas, que le llamaron el manual del puto, de la palabra puto para de Uto para la FIFA, ¿no? Y con hechos reales, con hechos de la cotidianidad, le explicaban a la FIFA cuáles son los diferentes usos de la palabra, ¿no? Y se difundió a través de redes sociales, tuvo mucha difusión ese video. Incluso que si seguís a los clásicos españoles, por ejemplo, a Cervantes, a Quevedo, por ejemplo, y ellos tienen cantidad de obras donde los utos y las utas, yo creo que en esos momentos ellos no podían dar una rueda de prensa, ni podrían ir a ningún lugar, porque bueno, pues cada vez que tú les veías incluso a ellos haciendo declaraciones y escritos, pues al final uto y uta eran las palabras más usadas por él. Además un amigo, Oscar, antes que me olvide, un amigo de un poeta satírico de Mérida que también conoció Lilia, ya fallecido, el poeta Paredes. ¿Te acuerdas del poeta Paredes? Sí, ¿cómo no? Él dijo en una ocasión, y ahí va para todos, ¿no? Dice, es más fácil reconocer que se es uto que demostrar que no lo eres. O sea, que demuestre que no lo son. Y a lo mejor menos doloroso. Oigan, y hablando aquí de nuestra península, circuló también en las redes sociales una propuesta que se cambiara el uto por el aná. Y así, ¿quién le iba a entender? La FIFA no, eso sí es seguro. Y aparte se acuerda que cuando hay ese tipo de expresiones, que es más dura esa frase en maya que... Sí. Claro, que la es que otra. al final, cuando se utiliza ese tipo de expresiones de luto y que incluso a un jugador le tiran un plátano al campo de fútbol, pues yo creo que al final del camino no hay más que el luto y el plátano, o sea, y otras cosas que la gente piensa y tal. Eso me hace recordar un poco en Estados Unidos cuando Walt Disney comenzó a hacer películas así como El Rey León y tal. Había gente que algunas palmeras veía no sé qué cosas, unos temas subliminales, sexuales y tal. Dice, oiga, lo que veo es una palmera, lo que vea usted es su problema. No sé si me explico. Sí, porque en España a un jugador de origen africano, negro, un agente del público le tiró un plátano para significar que era un chango, ¿no? Sí. Pues este jugador negro también recogió el plátano, lo abrió y le dio una mordida y luego lo tiró. Sí, y al final... ¿Para decir qué? O sea... Sí, y al final se hablaron muchas cosas, pero... Gracias por el y al final, pues bueno, pues uno puede pensar mil historias, pero al final del camino, pues no dejó de ser un señor que tiró un plátano. Eso es un plátano, tiró un plátano, no hay más historia. Claro, y además llevas masas, y las masas pueden expresarse como les venga en gana. Y además, mientras no haya violencia física. Sí, Hugo, y además, y nunca hay que perder el sentido carnavalesco de lo que es un fútbol. Entonces, todo debe estar quietecitos, íbamos al fútbol sencillamente a un pueblo que se llamaba Ondárroa, cerca de Eibar, muy cerca del pueblo de Marquina, de Javier Eguía, donde hay al final, pues lo bonito que era del
del partido de fútbol era que siempre al final al árbitro, arbitrar bien o mal, al árbitro los linieres le tiraban a la ría ya del mar, le tiraban. Entonces eso, ¿para qué ibas al fútbol? Aparte del fútbol era para verle cómo le tiraban al árbitro y a los linieres al río, ¿no? Hay que entender la naturaleza de los espacios. Es impensable un México sin Chava Flores, con sus canciones más rojas y albureras, sin las carpas en donde no se escatimaban esa palabra y muchas otras, sin el teatro burlesque. Octavio Paz, a las palabras, enojado, en uno de sus famosos poemas les dijo: chillen, utas. Sor Juana Inés de la Cruz, en una misma línea usó caca y uta, en un poema, una contestación al clero intolerante que tanto la presionaba. ¿Por qué García tanto Márquez, escándalo? la historia de mis utas tristes. Sí. De sus putas tristes, porque hay que ponerle la P, porque al final de cuentas nos están oyendo y saben lo que decimos. Sí, lo que pasa es que es un horario muy temprano y en ocasiones están los niños ahí sentados. Y bueno, que las escuchen está bien, pero no podemos ser un medio de comunicación que la difunda. Pero un porque título también- de libro es un título de También libro. tiene una connotación de señalamiento Claro. grosero. Sí, pero cuando Que- se habla de títulos y de cosas así. Es como, mira... ¿Sabes qué es lo peor? Que luego a veces agarran muchos el albur y el insulto como una manera de destacarse en los medios, porque aquí así como estamos aquí cuidando nosotros, no darle, decir la palabra completa, hay mucho uso en los medios, en la radio, en la estación, sin importar horarios, donde dicen una barbaridad de insultos que creen que eso es ingenioso, ¿no? Sí, bueno, pero no es nuestro caso. No, nuestro caso, pero sí, por ejemplo, el insulto se le ha dado un abuso. Así como estaba ahorita hablando Oscar de este muchacho de Chava Flores, y de albureros que resulta cómico en el momento que lo dicen, pero ya muchos programas de televisión, muchos programas de radio usan el insulto ya como si eso fuera lo que importara, ¿no? Bueno, ¿en qué se transformaron las carpas? ¿No en las películas de ficheras? Ah, por Así supuesto. Bueno, o sea, venimos a sustituir las cuestiones que eran sanas. En una carpa te morías de Claro. risa, aún y cuando se dijesen pues malas palabras. En para donde algunas nos ven, personas, no en donde groserías. nos ven, en Campeche, Yucatán, en Quintana Roo, sobre todo en Yucatán, se utiliza mucho el teatro regional, e incluso hay lugares en donde se va a comer, a tomar Y que una son cerveza, familiares. y son familiares, y se llega a extremos inauditos, pero con ingenio, no con insulto. Pero fíjate, Oscar, que Y van nos los está niños. escuchando porque nos escucha en Mérida una amiga que fue actriz de teatro regional que se llama Laida Rodríguez. Un saludo a Laida. Ella me hacía la semana pasada esta observación, porque yo le preguntaba, oye, ¿y ya no volviste a actuar ahí con Héctor Herrera? Y me dice, Con el no. Cholo. Con Cholo y con... Sí. Ujú. Me dice, no, porque sus sucesores, muchos de ellos familiares de él, Sí. Sobrinos. han pervertido el teatro regional yucateco, lo han convertido nada más en una cuestión de groserías. Así es. Ya no tiene el ingenio, no tiene el juego ese de palabras Así es. que tuvo antes. Ahora ya no puedes llevar a tus hijos Eso es cierto, a se ver ha un perdido. espectáculo de Eso- estos eso es a lo que porque me refiero. la gente desgraciadamente se ríe con las groserías. Así es. Y hay muchos de estos que se No, ponen la burlan radio. y hacen escarnio de los que pagan para ir a asistir a estos espectáculos. Fíjate que hacen yo- su show a costa del público. Yo llevé a mis nietos a un lugar así y pensé que íbamos a estar muy divertidos por este tipo de show. Cuando empezaron, me voltearon a ver y dije, bueno, el mundo es este. Yo no se los puedo adecuar a como yo quisiera que existiera. Los lugares estos, pues los van a ver algún día. Entonces le dije, oigan, vamos a comer muy a gusto y si algún chiste lo entienden, se ríen, ¿eh? Dije, ya, no hay que espantarse, no hay que darle Sí. mayor importancia, salimos de ahí, que se les olvide. Ese es- Pero tampoco puedes levantarte, vámonos, Aunque vámonos. lo pudieras porque son- hacer. No, sí, aunque lo puedes, porque eso que están viendo es lo que está pasando en la realidad. ¿Y qué haces? Es la ¿Los vulgaridad. cubres con una nube o los dejas que vean que es desagradable estar escuchando todo eso y que en lugar de que se espanten les sirva de lección?
Pero bueno, el modo como se defienden cómicos muy famosos de la televisión mexicana. Tiene ese Polo. como Oye, hace su show No, a costa pero- de la gente que Sí, está claro, ahí no, pero ese es abajo. un extremo. empieza- No, yo me refiero, por ejemplo, Insulta, a Eugenio y a ver, Derbez. usted que está gordo, a ver qué me dice. Oye, ¿qué es eso? Me refiero a Eugenio Derbez o al Wiri Wiri. Ese es otro. El argumento de ellos es que Sí, si alguien no entiende el doble sentido, se fue como si nada, no se va a sentir insultado, no va a parecer nada. Y si alguien lo entiende y se ríe, es que ya no era tan inocente, así es que no había problema. Hay un límite en donde se puede confiar en la inocencia del auditorio, sobre todo de los niños, de las damas, etcétera, y en la picardía de los señores, de los hombres, etcétera, para poder hacer algo con inteligencia, con ese doble sentido que nos caracteriza a los mexicanos, con ese albur en el que somos tan duchos y que enriquece tanto el idioma, pero, pues bueno, manteniendo el respeto. Con Echeverría se grabó un cassette del verbo hingar. ¿Te del acuerdas? verbo. Chingar. Entonces decía, todas sus acepciones, pero además con un imitador con la voz así en la que usaba Echeverría para sus discursos, la que tenía, así. Y decía, no, significa dolor, resignación. Cuando va una señora y en el confesionario le dice, padre, mi marido me pega todos los días. Y el padre le aconseja, hija, tienes que aguantar, tienes que soportar. Esa es la cruz que Dios te mandó. Sí, padre, pero mientras soporto, igual, ¿quién es la que se está hingando? ¿No? Y así tenía todas, pero una grabación muy larga y te morías de risa porque Ese humor giraba es sobre fabuloso. una palabra. Entonces, ahora esto que hicieron con el luto y los escándalos, ¿quién? Gente como los de la FIFA, Por eso fulanos es- metidos en la corrupción, Sí, en total. el negocio, en todo lo que, en la suciedad. Y en la ¿Se contradicción, yo creo que, Fíjate que- había una intención de sancionar a México, o bueno, a la Federación Mexicana de Fútbol, no a México, a la Federación. Había una intención de sancionarla. Pero también hubo una argumentación que creo que ahí fue donde estos corruptos de la FIFA se sintieron amenazados. Ellos están en la polémica porque se habla de que hubo corrupción para asignar el Mundial de Qatar. Es un lugar donde van a jugar a 42 grados centígrados en el 2022 y es prácticamente un riesgo a la salud de los futbolistas, ¿no? Y se habla de que muchos de los directivos de la FIFA recibieron grandes cantidades de dinero. Pero además, las siguientes series del Mundial son Rusia y Qatar, donde la homosexualidad está penada, o sea, incluso creo que en Qatar hay pena de muerte, creo, por homosexualidad. Y bueno, Y no se ha quedado, y no está despoblado ese país, ¿verdad? no, así es. Y la FIFA le dio las series a dos naciones donde hay discriminación para un sector de la Donde la población. homosexualidad está penalizada. Está penalizado, así es. Y por otro lado, acusa a México de homofobia. de homofobia, así es, ¿no? Qué absurdo. Oigan, vámonos al corte. ¿Se han fijado que estos niños no nos dicen nada del corte? Que están muy Sí, interesados todavía no en es el hora del programa, corte, a lo ¿verdad? mejor, ¿no? Sí, Sí, ¿cómo ya. no? Sí. Enseguida volvemos. De los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues estando así las cosas, en donde se le despierta a la gente, como mencionabas, tantas perversiones, que si la palmera de Walt Disney tenía alguna... ¿Por qué no a la gente se le despierta esta misma sensación, estas percepciones? ¿Por qué no las tiene cuando estamos viendo que los políticos nos toman el pelo? ¿Por qué no los tienen cuando, por ejemplo, hace un par de semanas, el presidente, el señor Carstens, del Banco de México, Luis Videgaray, están con la señora del Fondo Monetario Internacional en una reunión de la banca y de los seguros y de todo esto, y muestran su preocupación porque hay el 50% de poblaciones en México, que son de 50,000 habitantes, que no tienen cajeros automáticos, fíjate. No comen pasteles, no tienen sucursales bancarias. Y entonces el señor presidente y todo su gabinete están muy apurados por eso, porque toda esta gente debe tener acceso a los créditos, a los servicios bancarios, porque están las tandas. Fíjate, se fueron contra los franeleros, porque ganaban al año 300 millones de pesos. Entonces hay que poner parquímetros, porque pues esos 300 millones vienen para acá. Ahora ya van sobre las tandas. ¡Ay, las tandas! Eso demuestra que los mexicanos tenemos un sentido de ahorro. Entonces hay que darles facilidades para que ese ahorro se vaya a los bancos. Oye, ¿qué es esto? Pero hay que fiscalizarlo también. Preocupados porque esa gente que donde no hay cajeros, oye, que coman, que esto vivan, de las tandas, que fíjate vistan, que tengan. Lilia, qué bueno que tocaste ese es? tema. No más quiero abonar a una cosa de eso de las tandas. Eso de las tandas, que todo el mundo sabemos qué es, no hay que explicar qué es. No, depende, porque si te voy a dar Es una tanda... Yo las únicas tandas que he hecho son las de baile. Una... ¿Me da esta tanda? Así como no. ¿Me la paga? Ay, no, no es cierto. Oye, te decía también, te decía, mira, chamaco, si no te calmas, te voy a dar una tanda. No, era una tunda. Esa era tunda. Era una tunda. Lilia tiene que dar su tanda, por cierto, como dice Ismael Gómez ¿Cuándo? Dantes. Cuando quieras, das tu tanda. No. Que también tanda es dar la ronda. Por estrenar Cuando estás en una algo, cantina, por das- subir de la puesto siguiente en el ronda va a mi empleo. cuenta. Ah, Eso se llama aquí en la península La tanda. tanda. Ah, Sí, va mi tanda. O sea, la siguiente ronda yo la pago. Bueno, pero las tandas, estas que todos conocemos, que son una organización para ahorrar dinero,
son de los pocos ejemplos, de los pocos que quedan, de solidaridad y de confianza mutua entre la gente. Porque se organizan unos vecinos, parientes, vecinos sobre todo, y algunos parientes. Compañeros de trabajo. Y mucho. le encargan a alguien, o alguien dice, dame, yo he entrado a esas, por ejemplo, dame 500 pesos quincenales, y lo voy juntando y se hace el número, y cuando el número, te toca cuando es una forma de primer, ahorro. la quincena y todo. Entonces la gente recibe el dinero y lo va, y así se va ahorrando. Bueno, hasta ahora no ha habido ni una queja, o si las hay muy aisladas, sí ha habido. de que alguien haya hecho algún fraude en las tandas, como si se han cometido fraude bancarios y de otras cosas. No, sí hay. Tienes razón en cuanto a que es una confianza. Ahora, es algo que no nace de un interés solidario. Ahí sí estás equivocado. Normalmente la persona que las organiza se queda con el número 1 y 2, porque tiene una necesidad inmediata por cubrir, o quiere ponerle piso a su casa, o alguna cuestión de esa naturaleza, o adquirir algo. Entonces dice, voy a organizar una tanda. Entonces busca, ¿no? Paz, y se hace el ahorro, y ella se queda con los 2 primeros números para tener dinero inmediato. Excelente. ¿No? Bueno, el resto de las personas que participan dicen, le voy a entrar porque vienen el cumpleaños de mi hija, porque me va a tocar el número, sí, dame el número para poder comprar los útiles del niño. O sea, no es un ahorro de algo que te sobre, es el propósito de no gastarte un dinero de ahorrar también. Cumplir una... No, porque nadie lo guarda. O sea, casi la mayoría de las personas que participamos en una tanda es una lana para un gasto programado. Para un gasto que ya tienes programado o para un objetivo que no puedes hacer de golpe. Que no puedes hacer de golpe, entonces, y que sabes que además si te llega el día en que lo tienes que hacer, a lo mejor no tienes, entonces prefieres ir aportando de poquito. Pero es una forma que no te genera ninguna comisión, ninguna. Si tú dices voy a ahorrar en el banco 500 pesos a la quincena, al mes te van a quitar 250 de los 1000 porque tienes un manejo de cuenta, ¿verdad? Entonces yo digo, estos señores son, los bancos les pidieron promoción, les dijeron, oigan, acérquenos clientes. Yo creo que no. A la hora de su ley de lavado de dinero y que ya no puedes usar el efectivo, los bancos les están dando una comisión porque tenemos a fuerza que usar los bancos. Es que ya casi se nos olvidó algo, que era razón de ser de los bancos. Los bancos eran instituciones de crédito. De crédito y los réditos. Es decir, si yo metía mi dinero al banco, obtenía dinero según ciertos parámetros. Ahora no, esos manejos de cuenta, ese mínimo promedio mensual y todo eso es quitar el dinero y punto. Así es. En las tandas no hay réditos, es cierto. Uno va a obtener lo que dio, ni un centavo más, ni un centavo menos, y nadie se lo roba por ahí. Pero al menos hay la seguridad de que no le van a quitar el dinero. Yo conozco mucha gente que dice, oye, te doy mi número de cuenta, pero no de este banco, porque si me lo mandas ahí, se lo quedan todo. Porque según ellos ya les debo 3,000, 4,000 o 5,000 pesos. Bueno, esa es una. Otra, que después de las tandas se van a seguir con las cajas de ahorro. Sí, seguro. Porque hay muchas empresas que tienen una caja de ahorro, que todos sus empleados están dispuestos a ahorrar el 5% de su sueldo, lo que sea, porque además hacen préstamos, les generan intereses y a fin de año les entregan una lana que ya junto con su aguinaldo y sus cosas, pues a lo mejor permite comprarse las necesidades. Finalmente estamos hablando de una clase que solamente va cubriendo sus necesidades. Ya no podemos hacer ni inversiones, ni más compras, ni nada, ¿no? Sino ir cubriendo tus necesidades. ¿Que también se van a ir sobre eso? Sí, seguro que sí. Al rato esas cajas de ahorro, bueno, pues como cobras intereses, ¿vienen mis impuestos? Sí. Y además Bueno, hay que pensar además que eso, lo que estamos hablando es peccata minuta a lo que nos hicieron hace unos años con todo ese tema de la crisis financiera, porque al final nos llenaban con cantidad de costes de sus gestiones y tal, sino que sencillamente lo que pasó con la crisis financiera fue que la gente de Wall Street y toda la gente, todas las grandes financieras, lo que hicieron fue llevarse el dinero de los ahorradores, es decir, porque en cantidad de bancos utilizaron para sus
burbujas inmobiliarias dinero que no eran de ellos, sino que eran dinero de los ahorradores y que después Aquí hay construcciones de esas. que después de esos ahorradores, por ejemplo, efectivamente de los Bankia y de las cajas Mediterráneo, cuando después los clientes fueron a retirar el dinero, le dijeron no, es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? ¿Dónde está mi dinero? Usted me iba a dar una rentabilidad. Sí, pero ¿qué pasa? Porque les metieron una serie de historias que hicieran unos bonos con una serie de intereses, no sé qué, pero al final del camino ellos lo que hicieron fueron, dijeron, bueno, ese señor, el otro fulanito tal, tiene tanto dinero, y lo que hicieron fue llevarse el dinero de la gente. O sea, el error de diciembre del 95 entre Salinas y Zedillo fue exactamente lo mismo, y es lo que después se llamó Fobaproa y lo que seguimos pagando todavía. Información privilegiada entre gobernantes corruptos para decir, ¿sabes qué? En este momento saca todos tus dólares porque esto se va para abajo. Se iba a ir para abajo por diferentes condiciones económicas, pero se convirtió en un desastre, en una verdadera ruina nacional por esa corrupción que tuvieron los gobernantes, fíjate, con los banqueros. Nos vamos a la crisis del 94, que fue otra más de las que vino a arruinar el patrimonio que muchos que ya cumplíamos suficientes años de trabajo llevábamos ya acumulado. Pero poco hablamos de la quita de los 3 ceros. Y la quita de los 3 ceros fue una devaluación brutal. Fue muchísimo peor que la del 94. Muchísimo peor. Y no empezaron a decir, ay, qué bueno que se los quitaron, porque pues eso de andar pagando millones era muy molesto. Y te quedas, ¿qué no se da cuenta de que ya le pulverizaron su dinero? ¿Qué nos damos cuenta de que ya no lo pulverizaron, pero todo? Y el ejemplo sigue vigente, ¿eh? Pues en ese tiempo, un marquís de lujo, asientos de piel totalmente equipado, etcétera, te costaba 93 millones de pesos de contado. Yo quisiera saber todavía en este momento si con 93,000 pesos te podrías comprar un Ford, el que me pongas, Lidia, ya no digas el marquís, no te alcanza ni para el matiz, ¿eh? Esa fue la mascarada para lo que vimos. Lilia, nada más léelo de esta manera, mira, ¿a cómo estaba la paridad peso dólar con Luis Echeverría? 12.50. 12 pesos con 50 12.50. ¿A cómo está ahorita? 13, 14 13. pesos. Y si no le hubieran quitado los 3 ceros, ¿a cómo estaría? 13,400 pesos por dólar. Esa es la magnitud de la devaluación que cometieron con la quita de los 3 ceros. Y otra, muy bien, a 12.50 con Echeverría, pero el poder adquisitivo era mucho mayor. Sí, pero... ¿Qué pasaba? Es lo que dice. ¿Ves lo que El digo? poder adquisitivo Nada era más mucho mayor. No, pero te Pero alcanzaba imagínate nada más lo que sea. el grado de devaluación Te costaba... de 12.50 a 13,400 pesos ahí por también dólar. está, ahí también está el error. Ahí también está el error con los 3 ceros. Los 3 ceros fueron el maquillaje para las condiciones económicas, los malos manejos financieros y los atracos que nos llevaron a donde nos llevaron. Realmente los 3 ceros no fueron la devaluación, Pues sí, ¿cómo no? fueron lo que simuló la devaluación. Cuando tú tenías una moneda que decía un nuevo peso, No estoy de acuerdo contigo, porque mira, la naturaleza básica incluso de la economía te advierte que lo que hoy te cuesta un coche, 10 años después te cuesta llenar el tanque, las llantas, y 20 años después es llenar un tanque. Y es lo que nos ha venido sucediendo, ¿eh? En este momento, un tanque lo llenas con lo que antes te costaba un coche, con los 3 ceros. El parámetro fundamental es el que dice Hugo, nos permitió vivirlo, ¿no? Que es el poder adquisitivo de la gente. La realidad, una secretaria con un sueldo de ahora, digamos, de 6,000 pesos mensuales o 7,000 pesos mensuales, podía adquirir su casa y tener un Volkswagen Sedán. Por decir, ahora con 6 o 7 mil pesos, ¿qué puedes tener? Espérame, mira, 6 o 7 fácil. mil pesos era un dineral, Jorge. Bueno, pues 6 o 7 mil pesos era un dineral. Te voy a decir, no. Yo me acuerdo. Lo que ganaba una secretaria eran 800 pesos o 600 pesos. Un Por eso Impala dije de ahora, lujo, o sea. un Impala de lujo te costaba 23,000 pesos. Un Volkswagen te costaba 19,000. Un kilo de carne
de retazo con hueso te costaba $4.50, 1 kilo de filete te costaba $6.50, 1 kilo de mandarinas y de plátanos. ¿Y no podemos regresar a esos tiempos? 50 centavos. No hay una vuelta, una máquina del tiempo. O sea, el transporte. Solo así que la el ciencia transporte te ficción. costaba 25 centavos, 40 centavos, 50 centavos. El trolebús, 35. Un salario de 16 pesos con 50 centavos, que era el salario mínimo, te permitía comer allá, carne sí. 3 veces a la semana. Hay una señal allá, Lilia. Hoy Mira, un salario es mínimo fácil también es explicarlo en términos prácticos. muerte. Antes, un profesor común, normal, terminaba la normal para ser profesor, y a la vuelta de 6 meses ya lo veías con su carrito, con su bolchito, y ya tenía su casa. O sea, ya estaba, o sea, estamos viendo que en un corto plazo una persona que entraba al sector productivo ya con un título, con una profesión determinada, y con un sueldo, enseguida se veía cómo su nivel de vida mejoraba y era sujeto de crédito, Así porque es. el coche lo compraba con el préstamo de un banco, hombre. Así de un es. banco Y te ahorita- prestaba con el Ahorita 4% un profesionista para una primero casa no y tiene para un trabajo, coche. y si lo encuentra con trabajo, si gana para Ahora tiene 3, 4 Vámonos, trabajos. señores. Vámonos al pasado, a ese pasado. Ay, Sí, sí. máquina del Una tiempo. máquina del tiempo. Sí. ¿Dónde nos...? En la revista Educación y Cultura, columna El Bestiario, y desde el café con Jorge González Durán en el Radio diario, Caribe. el periódico y en palcoquintanarroense.com. En el periódico la columna Café Negro, el programa de televisión Café Negro TV y la revista dominical radial Moliendo Café. Yo estoy en la revista Estos Días, búsquela en www.estosdias.com.mx y ahí busca la columna La Cosa Pública. Y también estoy en Radio Fórmula los viernes a las 8:30, estamos allá en la mesa de los debates, y los martes con un comentario también a las 8 de la mañana. Qué bueno. Sí, señor. El programa radiofónico desde el café, en el Keki, aquí contigo y en las redes sociales, ahí nos vemos. Bueno, y nos vemos todos en la página liliarellano.com. Muchísimas gracias. Que pase usted muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Con bermudas, ¿no? Pero Bueno, no si sería no, correcto. De si poder, no, si puedes. aquí me verías con bermudas, nada más que ahorita llego, me quito el pantalón, me pongo las bermudas y ya me voy a la playa. Pues mira, yo realmente no te he visto de bermudas, pero por lo que se ve, tampoco estás para andar luciendo nada con bermudas, ¿eh? No. Entonces mejor, ¿verdad? Más vale así. ¿Por qué se quedaron tan callados? Porque todos usan Por la bermudas. repasada. Y no van a desfilar frente a mí nunca, ¿verdad? Jorge Saldaña, en uno de sus programas de antaño, ¿no? Sí lo recuerdan, en la sopa de letras y todo, había un segmento un segmento donde mandaba un camarógrafo en las playas de México, que se llamaba de minutos, cuando el naco descubrió la Bermuda. Y entonces eran unas bermudas así muy coloridas, raras. Con zapatos y calcetines, ¿no? Sí, Pues, porque... O con tenis y todo eso y se veían fatales, ¿no? Sí, cómo no, porque las bermudas se convirtieron luego en una moda, pero una moda que todo el mundo andaba, hasta en las ciudades, en el asfalto con bermudas. Cuando el naco descubrió las bermudas. Así es, sí. Bueno, hubo un Hay que tiempo, hacer un segmento, ¿no? hubo hasta un tiempo aquí que en Cancún muchos reporteábamos en bermudas. ¿Tú también andabas Sí, en bermudas? así es. Sí, hasta que ya, sobre todo los sábados, hasta que ya los sábados también se empezaron a hacer eventos donde había que ir vestidos de manera adecuada. Y bueno, se fue perdiendo la costumbre, pero hubo un tiempo en el que muchos Sigue reporteábamos en existiendo. bermudas. Yo a Carlos Constance nunca lo he visto de otra manera que no sea con bermudas. Y vaya que no es que le falte el dinero para comprarse lo que falta de aquí al tobillo. Sí, del hombre, pantalón. este empresario, ¿cómo se llama? Que fue regidor, Ricardo Peón. Ricardo Medina Peón, andaba también en bermudas, iba a las sesiones de cabildo con bermudas. Pues yo tenía una tía que decía que un hombre que usa medios pantalones es medio hombre. Por algo lo haber dicho. Pues es que la vejez te hace sabio. Alguna experiencia tendría al respecto, ¿no? Pues sí. Santiago, tú andas en bermuda, pero en tu casa, ¿verdad? No anda a pie.
No, pero pues, en casa pues siempre intentas estar con un pantalón así de deporte que sea mucho más cómodo, ¿no? Con una camiseta, ¿no? Bueno, ¿se han dado cuenta que no hemos abordado el tema del fútbol? Ya están los resultados, ya pasaron las cosas, pero además tampoco lo vamos a tocar. Pero yo creo que sí hay algunos elementos que vale la pena poner sobre la mesa por el significado que tienen cuando tenemos como en el presente pérdida de valores. Uno de ellos está en un jugador ¿de dónde? Colombia. De Colombia, un colombiano. Un colombiano que se llama James. Se escribe James, pero todo mundo lo pronuncia James. Y él dijo que él no se llamaba James, él se llama James, porque así se escribe. Y le dijeron, pero es que se escribe James, pero se pronuncia en Estados Unidos. Se pronunciará en Estados Unidos así, pero acá vivimos en Colombia y yo me llamo James. Y ya todo el mundo le llama James, porque él tenía que corregir a sus entrevistadores, que le decían, y aquí está James X con nosotros. Dice, ¿dónde está? Preguntó una vez. Pues es usted, ¿no? Dice, yo soy James. Y ahora ya obligó a que todo el mundo le diga James. Bueno, esa es una muestra del cuidado de tu lenguaje, ¿no? Claro. De tu idioma. Hay dignidad el mío ahí. es el español. Hay dignidad. Oye, el español se pronuncia como se escribe. A mí me evoca esto incluso una anécdota que hubo en la Universidad de Salamanca con Miguel de Unamuno, con un escritor, que él anunció una charla sobre William Shakespeare, ¿no? Y entonces él empezó a dirigirse a los asistentes diciéndole, pues bueno, que iba a hablar sobre William Shakespeare, y entonces todo el mundo se empezó a reír. Y entonces dijo, bueno, como veo que todo el mundo aquí domina el lenguaje, la lengua de Shakespeare, pues voy a dar la charla en inglés. Y estuvo 3 horas dando la charla el Miguel de Unamuno. Yo creo que es una anécdota muy bonita, ¿no? Nadie le entendió, Sí, porque nadie hablaba inglés. No, porque nadie, o sea, ya los chavales que Pero en aquella época para por los nosotros galleguitos no hablaban mucho inglés. Vamos. Para nosotros los locutores, los que usamos micrófono y damos nuestra voz al público, ya sea a través de la televisión o la radio, hay una regla que incluso está escrita en un antiguo manual para presentar examen de locutor que existía antes. Ahora cualquiera agarra un micrófono. Pero decía que hay 2 posibilidades. Si sabes la pronunciación correcta, pero la sabes bien en el idioma de donde es originaria la palabra, úsala. Si no, lo más correcto es pronunciarla como se lee en español y tiene la misma dignidad y la misma corrección. Así es que yo creo que ese caso es muy bueno. Aquí Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lili Arellano, ¿y el suyo? Jorge González Durán. Ahora no es ni para servirle a Dios y a usted. No, ya le serví mucho. O sea, ¿Ya? ya por servir Eso fue se la acaba. semana pasada. Sí. Oye, Sí, qué dicen que bonita por servir se camisita, acaba. ¿eh? Qué bonita camisita. A la orden, Andas muy vaquero. a la orden, a la orden. Pantalones de mezclilla y... Estás vestido como narco. Soy ranchero. No. Ranchero de asfalto. ¿Verdad que tiene como vestimenta de narco? Sí, mezclilla y camisa de cuadros, manga larga. ¿Verdad sí. que sí? Nada más le faltan las, Puede ser. No. Nada más le faltan las botas piteadas. No, ¿cómo crees? nada más le faltan las botas piteadas. ¿Sí? A ver, Ahí dejé ¿qué el traes? sombrero allá porque no, un sombrero tejano. Claro, eres un narco como casi todos los que agarran acá, un narco muy jodido. Porque Así no es. te agarra uno más que una lanita. Sí, y porque ya ¿dónde ves- está la lana, no? ¿Dónde O sea, está la- ¿Cómo está usted? Muy bien. Don Santiago. No coincido con lo que decís de Jorge. Yo creo que tiene más pinta así de estética de Steve Jobs, ¿no? O sea, yo creo que va un poco... porque incluso es de la estética un poquito de los yuppies norteamericanos, que cuando tú les ves así con unos pantalones mezclilla y una camisita de esas así, dices, bueno, ahí hay dinero, ahí hay mucho dinero. Oye, ¿cómo pero te- muy guardado. Que pero- de tal manera que no se ve. ¿Cómo se atreve Santiago A ventanearme. hablar de ti? Ni para bien ni para mal. Ve ese verde con azul.
No, hombre, está- Verde con azul, sí, no. Y luego todavía dice que es sobrino de la duquesa esta de Alba. Es que así es el estilo. El Estamos- de la monarquía. Es el en el estilo, Caribe, así compañera. se viste también la condesa de Alba. Así con No, esas combinaciones duquesa, raras. duquesa. Duquesa. pero la condesa se desviste. Bueno, también. Son estrafalarios, ¿verdad? En cambio, mira qué severidad la de Oscar. Buenos Bonita días. camisa, va a tono con el pantalón, con los mocasines, tu peinado. ¿Andas de novio? Siempre ando de novio, Lilia. Procuro que no deje de ser novio y convertirse en otra cosa, si es que sí. Sí, atentos a gustarle a quien haya que gustar. Ya ves, Muy González, bien, una ¿cómo buena no lección de aprendes, vida para hombre? todos nosotros. El que está caribeño es acá, Andovas. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, buenos días. Tú también has de andar de novio, porque esas camisas son para ligarse gente No, son joven. para andar aquí ad hoc en el Caribe, estamos en el Caribe, a tono. Yo creo que no, porque tus pantalones son de una mezclilla gruesa. Ah, bueno, pero... Ah, bueno, entonces esto nada más es Es por- finta. es por para que vean las comodidad. muchachas que Bueno, que porque no vistes puedo, juvenil. porque no puedo venir con